Pues nada, vamos a pasar de tema. Nos queda un ratito para la pausa, pero podemos por lo menos ir introduciendo el siguiente tema, que es uno que ha salido mucho en medios de comunicación últimamente. Hemos visto muchos artículos en prensa generalista con titulares de esos sobre una inteligencia artificial que nos lee la mente. Digo yo que una cosa es leer la mente y otra cosa es que uno lamente leer algunos artículos sobre esta noticia. Porque bueno, es un artículo que Carlos nos va a contar de dos investigadores japoneses, Tamagi y Nishimoto. Y, hombre, es interesante, es bonito y está muy chulo. Pero quizás es más un paso incremental, Carlos, por lo que he estado viendo y lo que tú me contaste ayer en el almuerzo, que estuvimos hablando del tema, que es realmente algo tan revolucionario, ¿no? Pero muy chulo, ¿no? No, Es muy, muy yo interesante y muy pensaba, sí, divertido. yo venía un poco condicionado por efectivamente las redes sociales que disparan demasiado rápido y mal, normalmente, ¿no? Cuando se dispara rápido nos apunta. No, Y no, que las va, redes eso no puede sociales pasar. Y es mi decían estas fuente de cosas, información claro, diaria. claro, decían estas cosas y digo, pero esto no puede ser. Y luego leí el artículo y la verdad que es, bueno, todavía no está peer review, no tiene revisión por pares. Entonces hay que tomárselo con un poquito de cuidado. El idioma tampoco, claro, lógicamente son dos personas japonesas, Yu Takagi y Shinji Nishimoto de Japón, y se titula Reconstrucción en alta resolución de la actividad humana, del cerebro humano, usando modelos de difusión latente. Ahora iremos a qué es eso, ¿no? Que es un sistema de deep learning, de inteligencia artificial, entre muchas comillas, ¿no? Y está escrito, pues, de una forma un poco extraña, pero si lo destilamos, tiene eso aquel, ¿no? Porque quizás es de las primeras veces que se ha usado, perdón, estos modelos de difusión latente, que los habremos conocido más por su producto comercial, el DALI, el Stable Diffusion, todos estos sistemas que no es inteligencia en ningún sentido, pero es deep learning, son redes neuronales, por así decirlo, artificiales, que generan imágenes, ¿no? Que son fantásticas, que es simplemente desde un principio bastante sencillo, que es Las portadas de los episodios de no lo Coffee quería Break decir, no vienen, yo, vienen de porque ahí, la pero gente había pensado que tú eras tú con una pluma sí, digital sí. ahí. Pero no, pero estaría genial si me leyera directamente la mente y saliera, o sea, Y me si ahorraría también un sacase. montón de trabajo y que saliera No, ahí. eso Que no me lea el consiste. paper, que me lea el paper y me saque la portada. No Venga, consiste en yo eso quiero eso. directamente. Los modelos estos de difusión son geniales y plantean una serie de preguntas interesantes. Y realmente lo que están haciendo con las redes neuronales es una cosa que parece demasiado sencillo para funcionar, pero funciona. Y es que le van entrenando con bases de datos de imágenes salvajes, es decir, todo Internet de imágenes, básicamente, todo lo que han pillado, y esto es parte del problema, porque también han pillado cosas que tienen derechos de autor, y han ido entrenando las redes, añadiéndole ruido a las imágenes. Tú vas añadiendo ruido, un ruido estadístico gaussiano, un ruido normal, un ruido, y las vas degenerando y cada vez tienen más ruido hasta que solo tienes ruido al final. Pues estas redes neuronales aprenden a hacer lo inverso, es decir, desde el ruido volver a generar imagen. En el proceso intermedio se genera un espacio latente, unas variables latentes. Las redes neuronales van aprendiendo, entre comillas, van modificando sus pesos, sus numeritos, por así decirlo, de cada neurona y de cómo se comunican las neuronas entre sí. Son bastante profundas, son muchas capas. Van modificando sus pesos y resumen de alguna forma esas imágenes, todo ese proceso lo resumen, lo condensan en un espacio latente, que se dice de variables, ¿no? No se las aprenden de memoria. No debe consistir en eso si están entrenadas correctamente. Si están mal, pues si son pocos datos, pues se los podrían aprender de memoria, pero normalmente cuando los datos son de tal magnitud, de cantidad de datos, de imágenes, no se las aprenden de memoria, sino que extraen la esencia, ¿no? Para poder luego reconstruir las imágenes. No idénticamente, pero muy parecidas. Entonces el proceso inverso parece magia, pero no lo es. Es decir, salir del ruido, sacar imágenes, pues puede ser una cosa no determinista, o sea, puede ser un caos. Y de hecho lo sería si ese espacio de latente no lo masticamos, no lo cuantificamos, no trabajamos un poquito con él. La gran ventaja de estos modelos de difusión latente, por eso se llama por el espacio latente, ¿no? Es que esas imágenes con las que han sido entrenadas tienen unas palabras, hay un texto asociado a esas imágenes. Esos textos
Déjame contar una cosa, o sea, hablamos mucho de esto de espacio latente y Es importante para esto. claro, es que es un concepto importante. Ujú. Y esto ahora se llama así, pero antes se llamaba de otra forma, que a mí me gusta, porque antes de la revolución del deep learning, que es relativamente reciente, yo estaba trabajando haciendo cosas con redes neuronales para física solar y, o sea, no tenía nada que ver con esto, pero esto mismo existía y se llamaba de otra forma diferente. Se llamaban redes neuronales autoasociativas, ahora se llaman encoders, decoders, espacio latente, etcétera. Pero fíjate qué cosa tan simple. Tú imagínate que tienes una imagen que es de 100%, pues serían 10.000 píxeles, ¿no? Entonces tú tienes 10.000 neuronas de entrada en las cuales metes tu imagen, ¿vale? Y ahora vas poniendo sucesivas capas por las que se propaga esa imagen, pero vas reduciendo el número de neuronas y te quedas a lo mejor en el centro con 50. Y luego en las siguientes capas vuelves a ampliar y vuelves otra vez a llegar a 1.000 a la salida. Y ahora dices, voy a entrenar una red para que yo le dé una imagen de entrada y que me saque la misma imagen a la salida. Tú dirías, bueno, eso es una obviedad, solamente tiene que propagar la imagen hacia adelante hasta llegar a la salida. Y sí, pero es que hay un cuello de botella. Digamos que tiene menos y menos neuronas según va avanzando hasta que llega un momento que tiene una capa con 50 neuronas. Entonces, los 10.000 píxeles de entrada, de alguna forma, la red se las tiene que arreglar para resumirlos en 50 numeritos. Claro. Y se queda Y con eso lo sí, esencial, porque las imágenes claro, inicial y final no son idénticas. Son exacto. Entonces, esencialmente muy parecidas y son diferentes en lo que no nos importa. Entonces tiene que aprender a comprimir esos 10.000 píxeles en solo 50 elementos que son donde deben estar, lo que dice Carlos, los rasgos esenciales de esa imagen, a partir de los cuales luego puede volverlo a expandir y recuperar lo otro, ¿no? Bueno, pues ese cuello de botella, esas 50 números, es lo que se llama ahora el espacio latente, antes se llamaba cuello de botella, y o sea, es maravilloso, es como donde la red ha resumido la imagen. O sea, es como es la capa donde está la abstracción. Tú le enseñas a la red una imagen con, yo qué sé, puede haber muchas cosas, puede haber un gato, un árbol, no sé qué tal, y esos son píxeles. Pero de alguna forma la red tiene que aprender qué es lo que hay ahí, cuáles son los elementos básicos a partir de los cuales luego puede volver a reconstruir la imagen, ¿no? Entonces, desde la entrada hasta la capa latente es lo que se llama ahora el encoder, es El decir, encoder. Ujú. extraer los rasgos, las cosas fundamentales, y luego desde ahí hacia afuera, que es donde vuelves a reconstruir la imagen, es lo que se llama el decoder, el decodificador, es a partir de esos rasgos sacar la imagen, ¿no? Ujú. Y cuando usamos Stable Diffusion y tal, lo que metemos es cosas en el espacio latente para que las expanda una imagen, ¿no? Sí, y la gracia es que ese espacio latente es n-dimensional y extrañísimo. Es una cosa muy difícil de trabajar con él, a menos que usemos algún truco, ¿no? Trucos entre comillas. O sea, es una técnica estadística conocida, técnicas bayesianas, lo que tú quieras, pero lo que aquí han usado es una cosa muy sencilla, que es, en el caso de, por ejemplo, de Stable Diffusion o incluso de DALI, es que cada imagen tiene asociado un texto que los humanos le damos a las imágenes. Una imagen que sale efectivamente una chimenea, lo que sea, nosotros hay una serie de palabras que las definen en nuestro idioma, en el idioma humano. Puede ser en inglés, en español, en cualquier idioma, siempre se definen las cosas pues con una altura, con un tamaño, con una profundidad, con un color, con unas sensaciones y con unas ideas que tenemos asociados al lenguaje humano, ¿no? Entonces, se ha conseguido, y eso es la gracia del Stable Diffusion, meter esos parámetros, se llaman prompts en inglés, son como entradas, y entonces esos parámetros asociarlos a zonas de ese espacio latente, de forma que imágenes que tengan parámetros parecidos, pues están cerquita en ese espacio latente. De forma que si atacamos, o sea, si entramos en ese espacio latente con esos parámetros y nos movemos un poquito en ese espacio latente, tendremos imágenes muy parecidas. Y podemos crear un sistema generativo o generador en el cual entramos con esas palabras que nosotros entendemos, los humanos, y generamos imágenes muy parecidas entre sí de esos objetos, de esas cosas que nosotros hemos clasificado en el lenguaje humano, ¿no? Esto es y funciona muy bien. O sea, como ves, se ven las portadas de Coffee Break y todas esas, tú entras con, esto es el prompt engineering que está tan de moda, ¿no? La ingeniería de las entradas o no sé qué. O sea, realmente estos sistemas no entienden el lenguaje humano, pero sí usan palabras humanas. Ahora, cómo las usan no está tan claro. Entonces, los humanos ahora, retorciendo un poco todo, tenemos que empezar a entender cómo las están usando para nosotros conseguir las imágenes que queremos. Bueno, un lío horrible, porque todavía no hemos hecho la unión, ¿no?, de ChatGPT, de los grandes modelos de lenguaje, con estas redes de difusión, y entonces eso va a ser la leche. Pero bueno, todavía no hemos conseguido eso, todavía estamos un poco en pico y pala, pero este pico y pala da unas imágenes espectaculares, tan espectaculares que son mejores que la mayoría de los diseñadores gráficos que existen
por ahí, o son indistinguibles de ellas. Y esto crea muchísimos problemas, hay muchísima controversia, hay gente que se opone, hay problemas de derechos de autor, porque muchas imágenes originales tienen derechos de autor y no se les ha consultado a los autores para su uso. En fin, una serie de desastres que la humanidad somos muy especialistas, pero sí el Eso es un resultado problema de Stable Diffusion, ¿verdad? Lo de es las imágenes de con derechos de autor, o todos en general. Stable Sí. Diffusion lo tiene. Yo Stable Diffusion me gusta un poco más porque es open source y yo soy Mm. un poco friki de eso, entonces yo sigo el Reddit, el grupo de Stable Diffusion, yo me he bajado los pesos, bueno, he hecho una pruebilla, me sale todo fatal, porque hay gente realmente especialista en usar esto y, hombre, es un proceso durísimo de hacer por los humanos, digo, es un proceso creativo. O sea, el Stable Diffusion te rellena una parte, pero tú tienes que ir orientándolo, porque las manos, por ejemplo, es algo que no saben generar bien estos sistemas, por una serie de razones que tampoco es el motivo, sino que es que las imágenes normalmente no suelen tener las manos en suficientes posiciones para que se puedan reconstruir correctamente en todas las orientaciones del espacio. En fin, una serie de problemas que tenemos con las bases de datos de imágenes y sobre todo que las imágenes están sesgadas. Es decir, si tú pones los prompts, las entradas una persona en una oficina redactando tal, sale un hombre blanco, occidental, etcétera. Hay muchos sesgos. O sea, ¿por qué? Porque todas las imágenes que hay en Internet están sesgadas. Si pones jugadora japonesa de manga, no sé qué, pues te sale con un volumen pectoral desproporcionado. Es un horror. O sea, te quiero decir, esto era algo esperable. O sea, es Gigo, o sea, garbage in, garbage out. Si le estamos dando porquería de imágenes a estas redes, al final lo que va a generar son chorradas, ¿no? Pero bueno, quitando esto, es un sistema brutal, ¿no? Brutal que nos va a permitir cuestionarnos muchas cosas y trabajar de otra forma, ¿no? Sobre todo los diseñadores gráficos, ¿no? Pero que no es mi caso, pero me gusta ver cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, los autores han usado este sistema, uno de ellos, lo que es Espera, open source. Sí, hecha sí. esta introducción sobre Stable Diffusion y antes de empezar ya a hablar y destripar de Vale. este paper, si te parece, vamos a hacer la pausita, porque quiero tomarme un café para estar bien despierto, porque me interesa mucho lo Vale. que nos vas a explicar sobre este tema, que me da mucha curiosidad. Así que nada más, Carlos, si nos haces los honores y nos destripas lo que han hecho estos investigadores japoneses, como esto de que nos leen la mente con Stable Diffusion. Bueno, no tanto, pero va en ese sentido, ¿no? El artículo este de reconstrucción de imagen en alta resolución de la actividad humana cerebral, pues tiene un poco que ver con eso, ¿no? Hemos hablado del Stable Diffusion, los modelos de difusión latente, que hay muchos sistemas, hay diferentes formas de hacerlo, pero tú entras al sistema con una entrada, con unos prompts, con unos textos, y él te genera unas imágenes, ¿no? ¿Que no te gusta esa? Pues dices, genérame otra. Y te hace otra en parecido. Que si le dices, no, lo quiero con el estilo de Klimt, pues te lo sale, o de Van Gogh. Empiezas a complicar las cosas y te va dando un poco lo que tú quieres, ¿no? Son muy potentes y no se entiende exactamente qué es lo que está haciendo, pero te da igual. Como cualquier actividad creativa, porque esto es una ayuda a la creación, ¿no? Que es algo que pensábamos que las máquinas no nos iban a ayudar, pues sí, sorpresa, es una de las sorpresas de los últimos meses, porque esto no existía hace meses, hace poco, esto va demasiado rápido, en cualquier caso, la gente lo está usando para, lógicamente, pintan en un cuadernito, con el Paint, con alguna herramienta gráfica, pinta 4 palos y dice, no, que hazme aquí un paisaje medieval con una guerrera en el estilo tal y lo hace, ¿no? Es bastante alucinante, ¿no? Son muy potentes. Pues lo que han hecho en este paper, que yo creía que era una chorrada y no lo es, lo que pasa es que yo creo que no está demasiado bien explicado, es unir las imágenes obtenidas de resonancias magnéticas funcionales del cerebro de seres humanos, de varios pacientes, de 8 pacientes, aunque han usado 4, y a estos pacientes les han medido la actividad cerebral viendo algunas de las imágenes con las cuales se ha entrenado el Stable Diffusion, el modelo este de difusión latente, y han ido registrando para cada imagen y sus etiquetas. Es importante el tema de las etiquetas, los textos, los nombrecitos que le damos los humanos a cada imagen, los han ido registrando con
el efecto que tiene en el cerebro humano, el cerebro de estas personas, de estos pacientes, ¿no? En dos partes, ¿no? Han usado una base de datos del Microsoft Coco, un Common Objects in Context. Es una base de datos enorme de imágenes de 1000 por 1000 que tienen bastante resolución con objetos que los humanos nos parecen interesantes, ¿no? Gatos, perros, aviones, con bastante resolución. Y les han hecho hacer ver como 10.000 imágenes a estas personas 3 veces cada imagen. Y han ido grabando, han ido haciendo una media de la actividad cerebral en dos partes, básicamente del área visual primaria, del lóbulo occipital, y han cogido las imágenes, la actividad de una parte que es el córtex visual temprano, que es un poco la parte cerebral que es responsable directamente lo que llega de los ojos, nos llega y se activa. De hecho, se han hecho experimentos de que vas mostrándole diferentes luces y se van iluminando esa zona de diferentes formas. Y luego también de otra parte que es el córtex visual alto o ventral, que es un poquito más sofisticado, que recibe la información de este córtex visual temprano y da más información, rellena información sobre los bordes, sobre las líneas, los ángulos, la orientación, da un poco el contexto de lo que estamos viendo, ¿no? Digamos que el primario, el córtex visual temprano, responde a lo que estamos inmediatamente detectando a través de los ojos, y el ventral un poco interpreta esa entrada y le da un poquito más de contexto, ¿no? Pues estos mapas los han ido registrando para todas estas imágenes y han hecho una cosa muy sencilla, que es asociar esos mapas linealmente con ese espacio latente del que estábamos hablando, ¿no? No han hecho un reentrenamiento, no han hecho nada raro, sino que han hecho una regresión lineal, es decir, una aplicación directa entre esas imágenes del lóbulo occipital con, por un lado, la parte del córtex visual temprano, ese que respondía directamente a la visión de ocular de los ojos, con el espacio latente que tiene el Stable Diffusion, y por otro lado, este córtex visual ventral, que es un poco el que da el contexto, con la lista de palabras que cada imagen tiene, ¿no? Y resulta que han demostrado que esto se puede hacer, y no era nada trivial. Ellos no lo destacan demasiado, pero yo creo que es bastante interesante. No es nada trivial que haya una aplicación directa entre las imágenes cerebrales y ese espacio latente. De hecho, como demostración, lo que hacen es muestran la imagen de entrada, muestran cómo se ha activado el cerebro de 4 pacientes en este caso, y para cada paciente, con esa activación cerebral, han ido al Stable Diffusion. Con las 2 imágenes del cerebro han ido al Stable Diffusion, por un lado el espacio latente, por otro lado al de los parámetros, de los textos, de los prompts, que se llaman las entradas. Y claro, Stable Diffusion, cuando tú le das un prompt, pues te genera una imagen. Porque es así, porque Stable Diffusion es así Es lo que alucinante. Es lo que hace, y lo hace muy bien. Tarda un poquito, pero dar unos minutos, porque es un proceso generativo, es bastante complejo, necesitas GPUs, pero bueno, eso no es el tema. Lo importante es que la imagen resultante es muy parecida a la imagen original. Es muy parecida, pero no es igual. Vale, no pasa nada. Es que tampoco, es que si fuese idéntico ya sería extrañísimo, ¿no? Cada sujeto es más o menos preciso o funciona más o menos preciso en cada sujeto, claro, lógica, por muchos motivos que nos podemos imaginar, ¿no? Perdón, una tontería, pero has dicho sujeto, que creo que es más adecuado decir sujeto que paciente, ¿no? Porque esto no son enfermos, son simplemente personas. Sí, son personas. Cogidas por un experimento, sí, sujetos. Pero como se meten en una resonancia magnética, yo digo, cuidado, yo por lo menos que hay que tener paciencia y cuidado cómo va a salir, ¿no? Porque a lo mejor sale como paciente, ¿no? Sujetos, ¿no? Aquí hablan de sujetos, ¿no? Pero como es un tema médico, pues yo uso pacientes, pero sí son sujetos. Sí, efectivamente, no tienen ninguna dolencia, ninguna enfermedad, o sea que son... Sí, bueno, imagino que es algo muy reciente, que entonces todavía no se podrá responder a lo que te voy a preguntar, pero si uno lo hiciera con muchos tipos de sujetos, sí. Algunos que con algunos otros tests más tradicionales muestren una mayor capacidad para elaborar una descripción de algo, ¿no? O sea, ven una imagen y ven más cosas que... Sí, no han llegado a esa profundidad y tampoco han hecho lo que me sugería Héctor charlando con él, que es mostrarle lo de un sujeto a otro. O sea, hacer claro, una composición de lo que la imagen cerebral de otro paciente, mezclar un poco, no han hecho para cada sujeto
Y no es una estadística, son 4 sujetos, eso no, ni en astrofísica es estadística, o sea que nosotros damos patadas a la estadística, hacemos estadística con muy pocos objetos, ni siquiera para astrofísica puede ser una estadística, ¿no? Pero lo que sí es bastante interesante es que están un poco diciendo, sin decirlo explícitamente, por lo menos tal como está escrito, no está así planteado, es que el cerebro humano también usa un espacio latente. O sea, hay una implicación ahí bastante importante que todos pensábamos que es interesante y que puede existir, pero nadie realmente, esto no lo demuestra en absoluto, pero tiende a indicar que el cerebro humano funciona con un espacio latente, de alguna forma, ¿no? Si es tan fácil hacer esa aplicación unívoca entre la excitación, o por así decirlo, del cerebro con lo que estamos viendo, también debemos trabajar de alguna forma y entonces, en ese sentido, las redes neuronales sirven para entender un poquito mejor el cerebro, ¿no? En este artículo no hablan nada de las conclusiones de cómo son los cerebros diferentes, si se activa más, es decir, biológicamente no hay grandes explicaciones, ¿no? No entran en ningún detalle. Lo dejan caer, ¿no? Es como, he hecho esto y ahí os quedáis, ¿no? Es decir, el que quiera que lo use, que puede ser, tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Sobre todo para el estudio del cerebro. De todas formas, yo creo que eso de que el cerebro tiene espacio latente, que no sé si se puede demostrar o no demostrar, pero creo que es obvio de la forma en la que percibimos la visión, ¿no? Y recuerdo haber tenido discusiones con esto. Yo creo que tú estabas, una vez en la cafetería hubo una con Basilio que fue bastante, un saludo a nuestro Basilio, profesor y colega, Risco, un grande de la física solar, pero que la visión humana no está basada en píxeles. No simplemente vemos una imagen como una cámara y guardamos la información de cada píxel en memoria, ¿no? Tú das un vistazo a algo y te quedas con algunos elementos. Había un gato en la imagen y alguien te pregunta ahora sin mirar, ¿tenía bigotes el gato? No lo sabes. ¿Por qué? Porque no tienes la imagen guardada en tu memoria. Lo que tienes es el concepto de que había un gato. O sea, de alguna forma, tú de la imagen que ves extraes conceptos, haces una abstracción de la imagen y eso es lo que guardas en memoria, ¿no? Supongo que sería inimaginable pensar otra cosa y aparte no sería útil tampoco. no. Evolutivamente no te interesa cada píxel, te interesa saber si hay comida, si hay un depredador, si hay algo que se mueve. Las cosas que se mueven nos llaman más la atención. Sabemos que hay un punto ciego en la retina, pero nadie vemos una mancha negra en nuestro campo de visión. ¿Por qué? No, es que interpola. No, ni interpola ni nada. Es que ahí no hay objeto, por lo tanto, no tienes, o sea, tu red neuronal en su espacio latente bueno, no sé. En fin. No, Incluso están estos experimentos que no sé si exactamente van al mismo punto, pero que en los cuales, como el del gorila ¿no? El gorila, sí. Haciendo una actividad con, no sé, tú estás viendo un vídeo de 3 minutos y cuando terminas te preguntan, bueno, ¿viste algo raro en el vídeo? No. Y luego cuando lo ves te dicen, míralo de vuelta y ves que entra un gorila, o sea, una persona disfrazada de gorila, y no lo viste. Y evidentemente, bueno, los magos hacen uso de eso. El cerebro sí rellena el contexto, está claro. O sea, si usamos un objeto y lo coloreamos mal y lo ponemos en la distancia, nos parece perfectamente coloreado. O sea, el cerebro está rellenando las imperfecciones. Es lógico pensar, pero hasta ahora no se había usado, bueno, con un método de este tipo, ¿no? Usando un sistema de difusión latente, porque solo llevamos 3 meses con Stable Diffusion. A mí me encantan estas cosas porque yo creo que sí que dan insights sobre el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y una vez estábamos hablando incluso del sentido de los sueños, que es una cosa que lleva mucha gente con ese tema dándole vueltas durante mucho tiempo y probablemente es algo mucho más banal de lo que pensábamos. Y hay estos experimentos de Google precisamente con modelos de estos de decoder-encoder, de difusión para generación de imágenes en los cuales tú en el espacio latente, cuando no hay señal, metes un ruido de poca intensidad y eso es amplificado por el decoder para producir imágenes que son imágenes, digamos, no son imágenes de ruido, o sea, son imágenes que aparentan ser cosas, pero que no tienen sentido ninguno, ¿no? Y esto se parece mucho a lo que son los sueños. Son cosas que tienen cierta apariencia de realidad, apariencia de verosimilitud, pero luego no sé, son como estas imágenes que nos saca a veces Stable Diffusion o DALL-E, que cuando las miras no tienen mucho sentido, pero de alguna forma sí, pues es una cara, pero luego tiene algunos rasgos que no parecen tener mucho sentido. No sé, quiero decir que cuando coges un espacio latente y lo pones a cero y metes ruido, lo que te sale a la salida es una son forma cosas que se parecen mucho a los sueños. Es una forma de samplear, de intentar ver qué es lo que está dentro de ese espacio latente. Si le metes un ruido gaussiano, y salen objetos, sale un poco las formas que la red neuronal está almacenando que sirve para reconstruir imágenes, ¿no? Eso es, lo que estás acostumbrado a ver, exactamente.
Entonces, Así que a la pregunta de si sueñan los androides con ovejas, ¿cómo era? Eléctricas. Eléctricas, habría que preguntarse qué es lo que han estado viendo los androides continuamente. Si hubieran estado viendo ovejas eléctricas continuamente y tienen un sistema de percepción parecido al nuestro, probablemente soñarían con ovejas eléctricas. Sí. Pero de todo esto, bueno, no sé si has terminado con la introducción porque lo único, bueno, decir eso, que realmente esto es bastante interesante, pero no en el sentido que estaban indicando en las redes sociales, o sorpresa, de que no se está leyendo la mente en absoluto. Es decir, si tú le das una imagen que no Stable Diffusion no conoce, el mapa mental no te genera nada. Es decir, si una persona se pone a pensar en una imagen que no ha sido entrenada, Stable Diffusion no ha sido entrenada, con eso no sirve este método no sirve. Es decir, no nos está leyendo la mente. No iba por ahí. Es interesante per se, hablando del espacio latente, de cómo el cerebro humano está aparentemente guardando la información, pero esto no se está leyendo nada. Claro. De hecho, yo creo que la parte de leer la mente que hay aquí en todo esto realmente es más antigua, viene de más atrás, porque esta mañana estoy mirando un poco los antecedentes de esto porque no había leído el paper, lo empecé a leer esta mañana, y más que el paper en sí me interesaba un poco más la historia previa, porque hay uno de los pasos que es el de extraer los prompts, que tú dijiste muy bien que hay que darle no solo las imágenes del encefalograma, ¿cómo es? Resonancia magnética funcional, sino hay que darle también unos prompts. ¿Y de dónde salen los prompts? Pues resulta que hay una cosa que se llama semantic decoding que yo no conocía y me pregunto, o sea, ¿cómo se nos escapó esto? Y es que esto en realidad, la revolución en esto viene de 2016, de un grupo de la Universidad de Berkeley, que en aquella época llevábamos poquito tiempo de coffee break, pero esto hubiera sido sin duda una cosa muy coffee breakable que se nos pasó. Y es cuando se empezaron a hacer a través de, o sea, coger estas imágenes de resonancia funcional y de ellas extraer no imágenes, sino palabras, extraer conceptos. Vale. Y en 2016 hay un paper que lo acabo de poner ahora esta mañana en el doc, no sé si has tenido ocasión de verlo. Lo he visto, está citado por este paper, ¿eh? Ah, ok. Está en las citas, sí. Esto es lo que me parece que es revolucionario. Bueno, en realidad esto es una evolución sobre otro anterior donde lo hacían con imágenes estáticas, pero aquí lo hacen con películas. Con vídeos. Ponen películas y van cogiendo tramos de un segundo y van haciendo imagen del cerebro y van buscando algunos conceptos. Por ejemplo, aquí te pone un ejemplo con una figura de conversación. Entonces buscan cuándo se activan, pero no lo hacen con inteligencia artificial, lo hacen a pelo, utilizando estadística bayesiana, tal, o sea, calculando a la antigua usanza, con matemática clásica, buscan una forma que prediga, a partir de esas imágenes, cuándo el cerebro responde a una conversación. Y entonces son capaces de ver en función del tiempo cuándo hay conversaciones en la película simplemente a partir de las activaciones en el cerebro. Y lo tienen aquí en la figura 3, si la tienes delante, está conversación, animal, vehículo o cosa. Claro, cosa es algo muy abstracto, con lo cual es complicado. Ahí funciona regular. Pero tú ves, por ejemplo, en conversación es muy impresionante. Se ve cuando en la película hay conversación, está marcado en la figura con las bandas grises, y como la función que ellos han derivado predice, tiene picos, viendo en el encefalograma, son capaces de ver en qué momentos de la película pueden predecir que hay conversación. O sea, hay una función que genera picos en los momentos en los que hay conversación en la película. Y esa función es una combinación de los elementos que miden en la imagen del cerebro, ¿no? Y lo mismo con animales, ¿no? Hay una función también que les permite predecir cuándo están viendo animales. Y lo mismo con vehículos. O sea, que esta gente ya en 2016 y 2015 eran capaces de saber, por lo menos tienen que ser los conceptos que ellos han estudiado en la imagen y de los cuales han podido sacar esta función de probabilidad. Con esta función de probabilidad les dice, viendo la imagen del cerebro, viendo la resonancia magnética, en qué momento el cerebro está viendo un animal, un vehículo o una conversación. Esto me parece que es realmente lo que es leer la mente, ¿no? Sí. Pero claro, en aquella época yo creo que no tuvo tanta repercusión porque no había inteligencia artificial de por medio, entonces no podía sacar el titular de una inteligencia artificial te lee la mente, ¿no? Porque que una inferencia bayesiana te lea la mente no te genera tanta inquietud. No es tan sexy. No es tan sexy, ni estamos en la época de la revolución de la inteligencia artificial que estamos ahora. Claro. No, es muy interesante lo que comentas, sobre todo lo de las palabras. Esa es otra cosa que se deduce de este artículo. Se deduce porque los autores no lo resaltan lo suficiente. Yo creo que tiene que pasar algún referí por aquí a dar un palo, porque
hay una cosa interesante que es que lo que están mapeando, lo del córtex visual alto, el ventral, que es el que da contexto a lo que vemos, normalmente eso es lo que se cree en neurociencia, lo asocian con los prompts, con los textos. Es decir, que es bastante interesante que es necesario esa asociación con los textos para que la imagen tenga sentido al final. Sí. Y eso da impresión. Estaba hablando hoy con Andrés Asensio también de este tema y dice, anda, pues parece ser, y esto le hubiese gustado a María Ribes si hubiese podido estar, que está un poco malita. Es verdad, le mandamos un abrazo a María. Y el tema es que si está asociado con el texto, es que eso parece indicar, o a nosotros nos sugería, que el lenguaje humano es algo más. Está bastante asociado con nuestro modelo mental, de alguna forma. Es decir, que tiene una importancia sustancial. El texto no es simplemente una chorrada de una etiquetita de esto es un perro, esto es un gato verde, un gato grande, pequeño, sino que hay algo esencialmente en ese espacio latente de textos que da sentido un poco a lo que estamos pensando, ¿no? Y al mundo que observamos, ¿no? Eso es súper interesante. O sea, una persona que nunca hubiera aprendido a hablar, yo qué sé, el niño de la selva, ¿no? Mowgli, Tarzán, un niño que se hubiera criado entre monos, ¿tendría una abstracción, o sea, a la hora de traducir imágenes a conceptos parecida a la nuestra o sería diferente? O sea, ¿estas pruebas funcionarían con una persona así? Probablemente no. Probablemente no. Qué curioso. Probablemente no podría reconstruir nada porque no, en teoría, bueno, no lo sé. Hay demasiadas variables ahí, ¿no? Pero sí es verdad que sería interesante, o sea, que seguro que se estará haciendo, ¿no? Que se ha hecho. En gente que no ha... Claro, es difícil encontrar gente que no haya desarrollado un lenguaje, ¿no? Porque todas las civilizaciones... Pero es lo que decíamos esta mañana también con Andrés, que todas las civilizaciones desarrollamos lenguajes independientemente. Muchos hay interacciones en las diferentes lenguas, pero algunas se desarrollan completamente aisladas. Y tenemos formas, por ser la misma base biológica, tenemos formas no iguales en absoluto, pero sí equivalentes de expresar la realidad. Hay lenguas que expresan muy poquita información, entonces hay que, como el hawaiano, por ejemplo, que hay que repetir mucho las palabras para transmitir una información, y hay lenguas mucho más complejas, como la que estamos usando, el latín moderno que necesitamos menos texto, y sobre todo el inglés, por ejemplo, que se necesita mucho menos texto para transmitir la misma información. O sea que la cantidad de información un poco es constante, es decir, que hay algo ahí, hay una información ahí sobre el lenguaje y sobre la mente bastante potente, ¿no? Sí, esto realmente, este tipo de experimentos no se pueden hacer porque no hay ninguna sociedad tan aislada, o no tan aislada, no hay ninguna sociedad que no haya desarrollado lenguaje ni nada de esto. De hecho, había una conversación en Twitter, una conversación, básicamente alguien poniendo a parir a otra gente, en este caso a los autores, no los autores del paper, sino alguien que divulgaba este paper de forma un poco brusca y de malas maneras, como suele ser todo en Twitter, pero quizás tenía un punto, ¿no? Esta persona decía que le parecía que lo que habían hecho estos autores era una chorrada, no estoy de acuerdo, pero que decía que el punto fundamental aquí es el semantic decoding, ¿no? Esto que hemos estado diciendo de, a partir de la imagen de resonancia del cerebro, de resonancia magnética, sacar las palabras, el texto, o sea, tren, por ejemplo, y que luego tú le estás dando Stable Diffusion, tren rojo, sí, lo que sea. De vapor, y Stable Diffusion hace lo que hace, que es coger esa palabra y convertirlo en una imagen. O sea, que no es que realmente te esté leyendo la imagen del cerebro, sino que está leyendo palabras del cerebro y lo que está haciendo es añadir a Stable Diffusion para que eso te lo vista, te lo adorne, te lo decore con una imagen. Pero que no está sacando... No, pero lo que tú dices, la correspondencia de la imagen cerebral con unas palabras de forma que sea unívoca, eso tiene información. Eso es bastante potente. Eso es muy potente, sí. Pero eso ya estaba hecho de antes, ¿no? O sea, ya era conocido de antes. Sí, claro, quizás este paper es meter Stable Diffusion por medio, que eso quizá exacto. Es un y poco este paper es lo que decía esta persona, que es coger eso y meterle Stable Diffusion, que... Vale. A ver, creo que tampoco será para tanto, como siempre habrá un término medio en todas estas cosas, porque algo de información sí que lee de la imagen, yo creo. O sea, creo que cuando ves, no sé cuánto de cherry picking habrá, que esa será otra, en las imágenes que presentan, pero las imágenes que presentan se parecen más a la original que simplemente meter un prompt en Stable Diffusion, porque tú le dices a Stable Diffusion tren y te puede salir un tren, pero te puede salir rojo o te puede salir amarillo.
y aquí sale un tren parecido al que la persona está viendo. O sea, que algo de información sí debe haber, pero es posible que efectivamente sin el apoyo del semantic decoding, sin el apoyo de las palabras, sea un problema totalmente irresoluble y simplemente te saque cualquier disparate, ¿no? Ujú. O sea, que es posible que lo más potente sea las palabras, ¿no? El semantic Sí, decoding, sí. y que Stable Diffusion sea un añadido pequeño al otro. Pero bueno, a mí me gusta el experimento sociológico de por qué el paper de 2016 de Semantic Decoding no salió en todos los medios de comunicación diciendo los ordenadores nos leen la mente. Y ahora, sin embargo, este sí. Y solo se me ocurre la asociación de que en aquel paper no había inteligencia artificial, no había machine Claro. learning, y en este sí lo hay, y entonces es como más, lo que dices tú, es más perturbador el que una inteligencia artificial lee la mente que no. Sí, es eh, curioso porque los propios autores no incitan a esa interpretación. O sea, no en ningún sitio pone que nos lean la mente. Es que es una cosa ya a posteriori. Muchas veces los propios autores o la nota de prensa es un poco maligna e intenta jugar con los conceptos, hacer clickbait ellos mismos, ¿no? Los propios autores. Aquí no. Aquí simplemente plantean un método y ya está. Chimpún, ¿no? Incluso no va más allá haciendo interpretaciones de que esta parte de la mente del cerebro se activa más o menos, o la diferencia entre sujetos. Ahí hay mucha tela que cortar. Es decir, hay que meter más sujetos, lógicamente. Con una estadística de 4 no se puede hacer. claro. Pero hay bastante camino que se puede abrir en esta base, ¿no? Y la pregunta que hacía José me parece súper relevante, es decir, ¿todo el mundo funciona igual en este sentido? Claro. ¿Esto funcionaría así con todo el mundo o hay gente que tiene formas de representar mentalmente las cosas que es muy diferente? No, y sobre Y todo la cultura, ¿no? Es decir, la la parte que cultura. eso que ni de lejos estamos acercándonos. Es decir, que lo que no estamos teniendo en cuenta es que es la sensación que nos produce a las diferentes personas con diferentes culturas, con diferente formación, las imágenes. O sea, las imágenes de un tren, de un objeto, de lo que sea, nos produce diferentes sensaciones según nuestro entorno, según nuestra base, según nuestra cultura, según nuestra experiencia vital. Si has perdido algún familiar por un tren, no es lo mismo Claro. ver un tren que yo que veo pocos trenes o que no soy un coleccionista de trenes, como con amigos míos en el colegio, pero ese es un tema demasiado escabroso como para Mm. seguir. Pero, en fin, que los seres humanos tenemos unas relaciones muy extrañas y aparte de eso, a los objetos nos producen sensaciones diferentes. Eso no hemos entrado ahí. Sí, sí, sí. Eso es un melonar importante. Bueno, pues no, me parece súper fascinante todo esto, ¿no? Y insisto, lo que podemos aprender tanto de las redes neuronales por una parte, como de esta imagen en tiempo real y estos estudios de activación de regiones del cerebro. Me estaba acordando y lo busqué antes, en el episodio 209, pues hablamos de un experimento que ese no era con redes neuronales, pero sí que era con estas cosas de imagen de resonancia magnética funcional del cerebro, y hacían un experimento súper interesante que puede incluso tener que ver con estas cosas del libre albedrío y demás, para los que somos como yo y como Gastón se ha pronunciado alguna vez como muy mecanicistas con respecto a esto de la mente, ¿no? Creo que Carlos también Sí. comparte esa Es que idea la otra conmigo, opción es mucho peor. que la otra, sí, la otra sí es Lo que mucho no sea peor, ¿no? mecanicista llega un poco al pensamiento mágico y yo, soy un poco alérgico, entonces. Correcto, estoy de acuerdo con eso. Y no le pregunto a José porque sé que tiene otra idea diferente, ¿no? Ah, bien, Pero bien. bueno, Sin que sea el pensamiento mágico el factor que me aparta del mecanicismo. el tema del experimento que quería traer a colación era uno en el que utilizaban este tipo de imágenes con sujetos a los que les planteaban dos tipos de patrones con diferentes colores y les pedían que eligieran uno de ellos y pulsaran un botón respecto a cuál les gustaba más. Pero antes que eso, tenían que, en el momento en que tomaban la decisión, pulsar el botón de decir, vale, ya he decidido, y entonces, vale, me gusta aquel. Y encontraban que eran capaces de predecir con mucha antelación qué botón ibas a pulsar, antes de que el individuo hubiera pulsado el botón de decir he tomado la decisión, dando a entender que subyacente a lo que llaman la volition en inglés, ¿no? Volición, el Voluntad, acto ok, de sí. tomar conciencia, de tomar una decisión, realmente ya la hemos tomado antes. Hay algo subconsciente en el proceso de toma de decisiones que ocurre incluso antes de que conscientemente hayamos tomado esa decisión, ¿no? Y no es exactamente lo mismo que esto, pero sí que son estos. Bueno, hubo un vienés que habló que sugirió estas cosas hace casi 150 años, bueno, 120.
pero no tenía imagen de resonancia magnética para saber cuándo habías tomado la decisión o qué botón ibas a apretar. Lo sugirió solamente con, digamos, con la conversación y con los sueños y con todo lo que estuvimos hablando antes. Ah, vale, vale. Pues vamos a ir pasando entonces. También, disculpa, los sueños también, de alguna manera, tenemos fuertes razones para pensar que en el sueño no estamos decidiendo, ni eligiendo, ni teniendo voluntad. No es algo volitivo, sino que la maquinaria nos impone. Sí, pero como que es un escape a veces, ¿no? También. Quizás me lo estoy yo flipando, pero ¿no habéis tenido la sensación soñando de, primero, daros cuenta que estáis soñando? Segundo, me mola el sueño. Y tercero, voy a decidir en el sueño. Sí, muy pocas veces. Eso se llaman sueños vívidos y hay gente que los tiene a menudo y puede controlarlos y se lo pasan pipa, por lo visto. O sea, yo salvo cuando me caía, que ya me daba un mal rollo, porque como tengo vértigo, eso de caer no me ha gustado nunca, ¿no? Pero hay veces, se ve que sueño mucho, ¿vale? Incluso hablo de vez en cuando. Si estoy muy cansada, bueno, no sé. Y entonces sí que hay veces que me daba cuenta de que era un sueño en plan, a ver, esto es flipadera mía, no puedo estar volando, no puedo estar haciendo no sé qué, así que es un sueño, ¿no? Pero me está molando el sueño. Así que no voy a despertarme. Es como que tengo facilidad para dormir y entonces ahí aguantaba. Y entonces, vamos a probar a hacer esto. Pero claro, siempre me preguntaba, ¿estoy creyéndome que yo estoy decidiendo o en mi propio sueño me está diciendo, tú te lo vas a creer, pero yo estoy haciendo lo que quiero, ¿no? Sí, sí, no, eso es fascinante. Yo creo que eso ya tiene que ver con, no sé, un cierto grado de conciencia, todavía menor que uno, pero ya algo está funcionando por ahí, ¿no? Yo, en cambio, no. Yo tengo la parte negativa de todo eso, que es cuando no te puedes mover, o sea, tienes suficiente conciencia para darte cuenta, estás despierto, pero tienes esa parálisis de sueño que es terrorífico porque, o sea, no tienes suficiente conciencia como para decir, bueno, vale, nada, déjalo, tranquilo, vuélvete a dormir. Tienes justo un poquito de conciencia como para decir, ostras, no me puedo mover y me quiero mover. Y sientes un impulso irrefrenable de moverte porque te quieres cambiar de postura, porque quieres hacer lo que sea y no puedes, ¿no? Eso sí que pasa mucho a veces motivado. A mí me pasa, por ejemplo, cuando uno duerme en un autobús o en el avión y se te cae la cabeza, que empiezas a sentir evidentemente dolor y debe haber muchas señales de alarma que te dicen cambia de postura, pero uno está dormido, ¿no? Entonces uno está en un estado muy curioso de conciencia en el cual es como que sabes, pero no, y no puedes hacer nada, es muy, muy extraño. Pero bueno, eso, la parte bonita de eso son los sueños vívidos. Si los puedes controlar, es genial, porque básicamente, en fin, es el mayor superpoder en tu propio mundo imaginario, pero bueno, ¿por qué no disfrutarlo? Me gustaría saber si eso es cierto, porque hay gente que dice que hace eso, pero que yo qué sé. Bueno, Isa nos lo está diciendo ahora. No lo hago siempre, no lo puedo hacer siempre, pero, o sea, tengo muchísima facilidad para dormir. Del tipo, tengo sueño, pongo y me duermo así. Y me duermo en un vuelo de 1 hora, aunque sea por del día, o sea, me duermo. Qué asco de gente, o sea, pero qué asco de gente. Eso es un superpoder, ¿eh? Pero tú has venido aquí para presumir, como el tipo, corta, le voy a quitar el... Además, o sea, me conozco, ¿no? Hay cosas que me dan como mucho asquito, ¿no? Y entonces cuando me quiero despertar, pues sé que si empiezo a pensar en esos bichitos que no me gustan, me voy a despertar. Y entonces como que me autocontrolo, que digo, esto me estoy flipando yo sola, lo mismo es mentira, pero... Uy, me gusta mucho este sueño, sí, voy a seguir, a ver qué se me ocurre hacer más.